Aceptar. Vamos a ver si ahorita se regulariza esto. Ay, Dios. ¿Me escuchan? ¿Me miran bien ahí? No, ahí está ya. Vamos a ver. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Ok. Y Sí, se me... escuchamos. Ok, También lo vemos. también se ve. Va, ok, voy a ver ahí. Es que estaba lento que te haya problema con la cámara. No me tiraba el desplegado de las personas que se querían unir. Es un relajo esto, pero creo que es el internet el que está mal. Vamos a dar unos minutitos más y solo voy a ver cómo arreglo esto. Y mientras tanto voy a poner la clase que vamos a ver hoy. Bueno. Vale. Hoy vamos a empezar con la unidad 4 y vamos a dejarlo a la mitad más o menos y calculo que la próxima clase vamos a tener ya para tener concluida esta lección. Perdónenme, no he bajado a ver lo de sus notas. Les prometo que antes del fin de semana yo tengo descargadas las notas y ya las tengo ingresadas para que tengan las suyas, ¿saben? Entonces yo se las voy a tener listo. En cuanto a las personas que no se examinaron, necesito que me escriban, por favor, y así miramos qué se puede hacer, ¿sí? Porque la solicitud la tengo que haber hecho a coordinación y coordinación a mí no me trasladó absolutamente nada. Entonces solo quiero saber quiénes tuvieron problema y ver qué se puede hacer. ¿Estamos? Para los que no se han conectado, por favor ahí les avisan de esta situación y yo les voy a preparar sus notas. ¿Alguna pregunta al momento? ¿Estamos por ahí? No, Solo también un segundo que esto no me cambia la... Gerardo Zamora. Ok, gracias. Ya voy más tarde voy a revisar eso. Oye, escríbame al WhatsApp privado, por favor, no aquí, porque aquí ya lo va a perder al tiempo. Ok, Leila, vamos a ver eso después, ¿oye? Entonces, vamos a empezar clase y hoy vamos a ver, ya después de la independencia declarada, vamos a ver el régimen conservador. Recordemos que hubo, después de eso, después de que se declaró la independencia, pues hubo un momento en que estas personas, la clase oligárquica, decide anexarse a México, el cual al imperio de Iturbide, y este fracasa cuando Iturbide es derrocado, entonces vuelven a quedar todos en el aire. Y, ¿y cómo se llama? Y entonces crean la Federación de Estados Centroamericanos, con otro nombre, por supuesto, aproximado les estoy dando, pero realmente nunca se llega a esta confederación en virtud de que el estado o la provincia de Guatemala en ese momento quería centralizar en ella el poder. ¿Por qué? Porque ahí se encontraban los máximos oligarcas y los que tenían el poder y control económico de toda la provincia centroamericana. Entonces, eso fue una de las causas que provocó de que no se pudiera llevar a cabo la integración centroamericana en ese momento. Entonces,
Aparte de eso, bueno, también se creó dentro de la federación se creó una constitución de 1824, que lo vimos, que la verdad no tuvo mayor injerencia, pero sí llegó a tener un presidente de la confederación, que en ese momento era Francisco Morazán, y quien trató de integrar el Estado a toda Centroamérica, y al final de cuentas no se pudo porque Nicaragua se declaró independiente al igual que los demás países de la región, y por lo tanto después ya al momento de no haber nada, pues todos, esta confederación, su órgano superior, manifestó dejar en libertad a todos los estados para que se resolvieran como ellos mejor lo consideraran, y cerraron sus sesiones, y ahí se acabó la Confederación de Estados Centroamericanos. Derivado de ello, bueno, entonces ya empiezan a tomarse poderes aquí en Guatemala, y es cuando ya entramos al régimen conservador de postindependencia, ¿ah? Y el que es el que vamos a ver hoy. No sé si tenemos alguna duda al respecto o una pregunta al respecto de lo anterior. Bueno, perdón que eso está re lento, no sé qué tiene esta computadora. ¿Se mira ahí la diapositiva? Sí, licenciado. Sí, ¿Sí se mira? licenciado. Muchas gracias. Bueno, entonces con el régimen, ahorita vamos a hablar del periodo de Guatemala bajo el régimen conservador, ¿verdad? Estamos hablando los que manejaban, los que tenían la oligarquía, ¿verdad? Los oligarcas. Bueno, dice que luego de la declaración de independencia, ¿verdad? Lo que hablamos, se declaró que Guatemala era independiente de España y de México ahora, ¿eh? Aún así, Guatemala continuó como parte del Imperio Mexicano hasta el establecimiento de la República Federal de Centroamérica en 1823, que es lo que veníamos platicando. Desde el principio, hubo dos sistemas de partidos, tanto en Guatemala como el gobierno de la República Federal, o sea, tanto en la provincia guatemalteca como en el Estado centroamericano, podríamos decirle. Los conservadores deseaban un gobierno central fuerte, poco o ninguna democracia con la autoridad real en manos de las clases altas. Es lo que yo les decía, es que ellos querían el hecho de independizarnos o de independizar a Guatemala, o sea, hablando de junto con todas sus provincias de España, era porque la oligarquía ya no le quería tributar a España. Eso era el punto, y no quería que les impusieran reglas, no querían que les impusieran normas, y eran ellos los que querían imponer esas propias normas, pero nunca las organizaron como deberían de haber sido, ¿no? O sea, antes de declararla, pues hubieran hecho ellos, creado una constitución centroamericana, hubieran unido a todas las provincias para formar una, y ni bien declarándola al mes o a los días, decretar esa nueva constitución, pero no lo hicieron. Entonces lo que hacen es que se van a México, siempre con fin de mantener el poder. Cuando ya se acaba todo eso, otra vez vuelven. Entonces se estaba buscando, ellos siempre querían tener el poder y mantener el dominio de la economía. Por otro lado, estaban los liberales, o sea, teníamos conservadores y liberales. Estos preferían una ampliación de la democracia, una división y distribución de los poderes del gobierno y una organización federal para el gobierno de Centroamérica. Estaba mejor estos, pues ellos sí pretendían que fuera equitativo la distribución de los poderes en toda Centroamérica. Los liberales tuvieron éxito tanto a nivel de Estado como a nivel federal en emitir constituciones en armonía con tales principios. Conforme a estas constituciones, los legisladores representaban a varios distritos electorales dentro de los estados, y en el caso de los senados federales.
para ejercer el voto no existía ningún requisito por clase o propiedad, pero la mayoría de autoridades eran indirectamente elegidas. La tradición del gobierno en tres poderes, la tradición de división de tres poderes fue seguido en tanto en la Constitución del Estado como en la federal. Cuando estamos hablando de tres poderes, estamos hablando del poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Estamos? Bueno, luego de la adopción de las constituciones liberales, vino un periodo de 2 años de lucha entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Continuó una guerra civil entre conservadores y liberales hasta que en 1830 los liberales obtuvieron el control tanto del gobierno federal como de los gobiernos locales, especialmente después de que la capital de la República Federal fue trasladada de Guatemala a El Salvador. Imagínense, ya nos habían quitado a nosotros la sede del gobierno. Este fue menguando por los liberales de Guatemala y consolidaron su poder bajo el liderazgo del doctor Mariano Gálvez. Una serie de reformas establecieron la mayoría de ellas directamente. El problema de los liberales es que ellos tenían ataque contra la Iglesia Católica, absolutamente. Yo creo que en ese, no sé si ya existía acá la Iglesia Protestante, pero eminentemente aquí era católico todo esto. Entonces, los liberales acusaban a la Iglesia Católica de estar aliados con los conservadores. Los diezmos fueron abolidos. Se les exigió, se exigió el matrimonio civil y se permitió el divorcio de registro, y el registro de los testamentos. El entierro de los muertos fue transferido del control eclesiástico al control de la autoridad civil. El Código de Livingston, en vigencia en el estado de Luisiana, fue traducido y promulgado por los liberales guatemaltecos, que es lo que vimos la vez pasada. Por un corto periodo, los guatemaltecos, predominantemente indígenas, analfabetos y educados por generaciones, gozaron de tan falsas instituciones públicas como el derecho a la defensa, el habeas corpus. El habeas corpus es el derecho de la exhibición personal si alguien está detenido ilegalmente y se desconoce, o alguna situación que uno sabe que está en poder en poder de funcionarios del Estado de manera ilegal, pues uno interpone una exhibición personal para que exhiban a la persona y ver en qué situación se encuentra. Si el juez que realiza esa actividad encuentra algún tipo de anomalía en la detención de una persona, pues puede ordenar su liberación y a las personas responsables iniciarles un proceso penal por esa detención ilegal que le pudieron haber hecho. Y también la evolución de la pena de muerte. ¿No? Estamos hablando ahorita del poder que tenían estas gentes, los liberales. Carrera, dice, luchó contra sus enemigos durante 30 años. Solo quiero ver si no me brinqué otra diapositiva. Bueno. El dominio liberal, dice, terminó en enero de 1838, cuando el doctor Mariano Gálvez fue expulsado del gobierno por el ejército de Rafael Carrera. Este personaje fue el político más dominante y pintoresco de Centroamérica en su tiempo. Fue presidente de Guatemala y dejó de serlo en varias oportunidades antes de consolidarse en el poder en 1844. Realizó una vida política con mucho éxito, pues que no era una pequeña hazaña en todo el proceso, como ya hemos visto. Yo creo que vimos las batallas que él ha tenido, ¿no? Él modificó la estructura constitucional de Guatemala y se preocupó por un acercamiento con la iglesia, porque Rafael Carrera, como lo vimos ya, es eminentemente conservador. Este señor, Rafael Carrera, él venía de una región bastante alejada del centro político, era humilde, era un mercenario que jalaba masas de los campesinos, tenía las cualidades de un líder. El señor era ignorante, supersticioso,
Dice que sus memorias fueron escritas por un secretario y la leyenda dice que no aprendió a escribir su propio nombre, sino hasta cuando se hallaba en la mitad de su periodo presidencial. O sea que el señor, podríamos hablar que tenía aptitudes de guerreras, pero el señor en temas políticos era ignorante y me imagino que él fue manipulado por parte de la clase de la oligarquía y de parte también de la iglesia. Y por eso es que él estaba en esa función. Entonces, Carrera fue el instrumento de los conservadores, eclesiásticos y aristocracia. Y ya estaba en contra de los liberales porque ellos se oponían a él. Favoreció a la iglesia porque ella lo sostenía y estaba en contra de la Federación Centroamericana porque ella estaba identificado con los liberales. ¿Estamos? Carrera, dice, luchó contra sus enemigos a lo largo de 30 años en toda Centroamérica. Localmente, Carrera, o sea, aquí en Guatemala propiamente, aplicó mano dura en contra de políticos rivales actuales y potenciales. La historia de este periodo se hace referencia de arresto o brutalidad policíaca, asesinatos, exilio, violación de libertades civiles y censura. Se recuerda que a Carrera anuló la expresión de pensamiento, no obstante que específicamente la garantizaba la legislación de 1839. Carrera llegó a la presidencia encabezando una fuerza revolucionaria en 1838. Se recuerdan que el 31 de enero y el 1 de febrero de 1838, él derrocó el gobierno del doctor Mariano Gálvez. Recibió con sus compensaciones, pero con tal de que se alejara de sus pretensiones presidenciales. Y se estuvo manifestando siempre a través de levantamientos. En 1840 obtuvo la presidencia por medio de las armas. Se ausentó una vez y la volvió a tomar en 1844 sobre una base más o menos permanente. Permítame, se lo voy a traer un jarabe que tengo ahí, que eso me va a ayudar a quitar la tos. Licenciado, perdón, ¿le puede dar acceso a los compañeros que están va de pedir? Va, ahorita voy a ver eso. Perfecto. 8. Ahí están. Ahí estamos ya. Perdón que no hay modo que se me quite esta. Gracias, licenciado. Vayan. Bueno, entonces este señor tuvo una activa carrera militar y de pura lucha. Porque entonces llegó por medio de las fuerzas, por medio de las armas en 1840, en 44 y ahí estuvo otra vez. Después de 1847 al 49 tuvo que sofocar movimientos separatistas en el altiplano y en el 1856 solo en Quetzaltenango. Entonces hubo una serie de levantamientos y él los fue en sus gobiernos, fue sofocando cada uno de ellos. Entonces eso es lo que le dio realce a su persona. También llevó una serie de guerras de agresión. En 1839 Guatemala luchaba con El Salvador. De 1850 al 53 luchó contra El Salvador. Perdonen. No hay modo. Luchó contra El Salvador, Honduras y Nicaragua. El ejército de Carrera triunfó sobre las fuerzas combinadas de El Salvador y Nicaragua, lo cual aumentó su prestigio de líder. Imagínense, en cada batalla que el señor tenía,
Él iba avanzando, iba ganando y estaba venciendo a grupos aliados de distintas provincias. La fase de este conflicto con Honduras no fue oficialmente concluida sino hasta en 1856, dice. En el año de 1863, Guatemala libró otra guerra sangrienta con El Salvador. Por cierto que Carrera contribuyó con los ejércitos de otros estados centroamericanos en la derrota de William Walker en Nicaragua entre 1856 y 1857. Eso ya lo vamos a ver posterior, antes de entrar al tema Belice. A su muerte, el gobierno pasó pacíficamente a las manos de Vicente Serna, otro militar asociado a él. La estructura constitucional de la nación proveía a la Asamblea Nacional General compuesta por el Senado, la Cámara de Representantes y un grupo de las altas autoridades civiles y del gobierno actuarían como cuerpo electoral y elegirían al presidente tomando en cuenta la naturaleza conservadora. No fue ninguna sorpresa de que quedara Vicente Serna. El gobierno, porque era su sucesor, ya estaba como que estaba fijo. Eso no motivó ningún descontento, ninguna manifestación, no hubo derramamiento de sangre, nada. Todo fue tranquilo, pacífico. Incluso la mayoría de empleados de gobierno y de Carrera, incluidos los de su gabinete, fueron los mismos, ¿sí? De los que eran de Carrera. Dado que solo Carrera se le había nombrado como presidente vitalicio, a Serna se le propuso la reelección en 1869, al final del periodo presidencial de 4 años. Serna ganó la elección con un margen de solo 2 votos. Imagínense, 2 votos de diferencia. Yo no sé si hubo relajo ahí, pero aquí, miren si lo que están haciendo, si hay 2 millones de diferencia y están va de allanar las cajas con votos que se están contando, que ni han sido todavía auditadas. Imagínense qué problema el que tenemos ahorita con ese tema. Pero bueno, este señor ganó por 2 votos. Pero fue depuesto 2 años después, más tarde, en junio de 1871, con la entrada triunfal de los revolucionarios Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios. Eso es cuando vamos a hablar de él, en el tema cuando estemos viendo el gobierno liberal. En esa época de Carrera, hubo cambios de carácter constitucional. La República Federal, bueno, estamos hablando ahorita en el tema solo Guatemala, y ahora nos vamos un poquito a la República Federal, experimentaba cierta desintegración, por lo que en un decreto del Congreso de 1838 se declaró, eso fue por parte del Congreso Federal, que cualquier estado podía adoptar la forma de gobierno que considerase más adecuada, sin ninguna sujeción al pacto legal. En ese momento se estaba desintegrando la República Federal. Al no existir una ley fundamental federal, las autoridades de Guatemala y por decreto de 1838 convocó una Asamblea Nacional Constituyente a quienes se encargó el emitir la ley fundamental. Una ley fundamental, era como una media constitución. Uno de los primeros actos fue aprobar el 14 de junio de 1838 un decreto presidencial del 17 de abril por el cual formalmente Guatemala se retiraba de la Federación Centroamericana. Estamos, entonces Guatemala a partir de 1838 dejó de formar parte de la Federación Centroamericana, aparte de que ya Nicaragua y los otros países también ya se habían declarado independientes. Entonces, definitivamente ahí se acabó la federación. Ok, esa ley fundamental, que podríamos decir que era una especie de constitución, fue presumiblemente temporal y comprendía 3 decretos aprobados por la acción legislativa diaria del grupo. Fueron los decretos 65, 73
y 76, que cubrieron las funciones ejecutivas y judiciales del gobierno y definieron las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. Con el decreto 65 se le dieron funciones ejecutivas, normales, tales como la promulgación y administración de leyes, manejo de finanzas, jefatura de las Fuerzas Armadas. Conforme este decreto no tendría ningún control sobre los asuntos religiosos, así como tampoco el de otra autoridad de gobierno tendría algo que ver con el nombramiento de cargos eclesiásticos. Se le encargó la supervisión de las escuelas, así como el nombramiento de empleados judiciales de más baja categoría. Como vemos, aquí ya en ese decreto, él ya tiene dos funciones de la división de los poderes. Tiene funciones ejecutivas, ¿sí? También tiene administración, administración y manejo de leyes, perfecto, ahí estamos bien, pero también tiene el nombramiento de empleados judiciales. Eso era ya una interferencia en el sistema judicial. Al presidente no se le dio ningún poder para suspender los derechos civiles individuales. El derecho de legislar se aseguró con una disposición que prohíbe al presidente disolver la Asamblea Constituyente. Un consejo provisional aparentemente a integrarse con legisladores electos se creó para colaborar con el presidente cuando la Asamblea no estuviese en receso. Se previó que en caso de que hubiera vacancia en la presidencia, el presidente estaría en el poder únicamente hasta que se emitiera la Constitución. El siguiente decreto, que es el 73, cubría todos los detalles del poder judicial del gobierno. Los derechos y funciones de la legislatura fueron enfatizadas en darle la capacidad de designar jueces a la Corte Suprema ante la Corte Suprema de Justicia. O sea, que no las elegía la Corte, sino los elegía el presidente. Esta Corte tenía virtualmente control absoluto sobre las judicaturas inferiores de los jueces. De la Corte eran designados en forma vitalicia, mientras que los jueces de primera instancia eran nombrados por 5 años. En el decreto 76, titulado Declaración de Derechos del Estado y sus habitantes, fueron copiados frecuentemente en documentos constitucionales posteriores. Lo excelente de esta ley sobre garantías fue enfatizado por muchos escritores más tarde. Estas garantías se basaban en el concepto de ley natural de que el Estado solo existe para servir al pueblo. Y en su artículo 4 establecía que la función de gobierno es proteger la vida de las personas, el honor y la propiedad privada y proveer los medios que garanticen una vida honesta. Estos, como ustedes pueden ver, yo creo que ya vieron los primeros artículos de la Constitución. Estos derechos o estas obligaciones del Estado están contemplados en los primeros artículos de la Constitución, que garantizan el derecho a la vida, la dignidad y otras cosas. O sea, ya se estaban actualizando, íbamos por buen camino. El derecho de habeas corpus quedó garantizado y se prohibió la tortura, la pena capital y el castigo por ofensas políticas. Quedaron reguladas y establecieron procedimientos judiciales, la propiedad de todos los grupos religiosos y la propiedad obtenida por herencia en manos muertas se proclamó inviolable. Recordemos que eran de carácter conservador, entonces protegían a la iglesia. Pero estos decretos de 1839, un tanto liberales, el Partido Conservador estableció un gobierno nacional bajo control de un cuerpo legislativo de facto en la Asamblea Constituyente. Gradualmente, dice, aquí en los... Ay, Dios. Ok, gradualmente, dice Rafael Carrera, a quien los conservadores debían su poder político, empezó a ejercer más y más control sobre el gobierno, hasta que en 1844 disolvió la Asamblea Constituyente, estableció un organismo denominado Consejo. Este consejo obedientemente declaró presidente a Carrera el 11 de diciembre de 1844.
La muerte final del federalismo quedó determinada por un decreto presidencial del 21 de marzo de 1847, en que Guatemala se declara país soberano e independiente. Este decreto tuvo como finalidad su reconocimiento internacional y para poder celebrar tratados internacionales, entre otros. Es que recordemos que Guatemala, al final de cuentas, cuando se desaparece la federación, pues todos quedan en el aire, pues entonces se declaran como repúblicas todos, y entonces se declaran sus propias independencias en cada país. Entonces ya quedaron a formar parte de los estados ya puramente independientes, fuera de todo ligue con lo federal. ¿Vamos bien por ahí? ¿Alguna duda? Bueno, entonces vamos viendo cómo era la República de Guatemala bajo un régimen conservador. La iglesia estaba protegida, la oligarquía estaba protegida. Rafael Carrera era presidente, dejaba de ser presidente, volvía hasta que lo nombran. Él genera un decreto que al final de cuentas, cuando se termina la Federación de Estados Centroamericanos, decide él declarar a Guatemala una república independiente y soberana. Y entonces lo hace a través de este decreto presidencial del 21 de marzo de 1847. ¿Alguna duda y pregunta? Bueno, ya en 1848, la oposición a Carrera por parte del Partido Liberal amenazó con transformarse en una guerra civil. Una asamblea constituyente fue convocada por decreto el 24 de mayo del año de 1848 y el 15 de agosto, el día de su instalación, la nueva asamblea recibió la renuncia de Carrera. Durante un año, Guatemala estuvo bajo el control de liberales de 3 presidentes diferentes, hasta que el 7 de agosto de 1849, los conservadores nuevamente obtienen el poder, retornando Carrera otra vez a servir nominalmente como presidente, pero en verdad como un dictador hasta su muerte en 1865. Recuerden que a este señor, bueno, a él lo sacaron de la presidencia, convocaron a unos psicólogos o psiquiatras y todos analizaron su estado mental y lo declararon incapaz, y fue la forma en que a él lo sacaron del poder. Una vez que retornó Carrera al poder, antes de que lo sacaran, la Asamblea Constituyente decretó un nuevo cuerpo de leyes fundamentales llamada el Acta Constitutiva, la cual fue promulgada el 19 de octubre de 1851. Conforme a sus estipulaciones, Rafael Carrera fue nuevamente declarado presidente el 22 de octubre. El Acta Constitutiva establecía un gobierno que partía del Poder Ejecutivo. Los decretos de 1839 propugnaron que el organismo legislativo y la Asamblea Constituyente tuviesen un carácter supremo. Con una constitución de forma, el Acta Constitutiva significó el fin de la Asamblea Constituyente. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Estas actas constitutivas venían siendo como tipo constituciones que generaban el marco de leyes. Y entonces era en la forma en que él se estaba legislando para otorgarle los poderes que tenía él. Entonces, te voy a recibir a mí. Ok, a este señor Rafael Carrera, por su carrera militar y carrera militar exitosa, porque venció a varios ejércitos de todas las provincias centroamericanas,
Él llegó a tener una fama enorme y un gran respeto, me imagino, como militar, ¿sí? Y a mediados del siglo XIX estaba de moda las presidencias vitalicias, tanto en México como en América del Sur. En el caso de Guatemala, fue la Junta General de Autoridades quien resolvió que la presidencia que desempeñaba Rafael Carrera fuera vitalicia y quedó establecida en el acta de fecha 21 de octubre de 1854, por el cual todas las corporaciones que representaban algún sector del país firmaron firmaron esa acta. Los ministros de gobierno, los consejeros de Estado, el rector de la Universidad de San Carlos, la Sociedad de Amigos del País, los jefes y comandantes del ejército, el arzobispado, la Corte Suprema de Justicia, corregidores departamentales, los priores de los conventos, etcétera. Un montón de personas votaron para que él ejerciera la presidencia de manera vitalicia, es decir, lo nombraban ahorita y hasta que se muriera. De esa cuenta, Carrera ejerció la presidencia vitalicia desde el 21 de octubre de 1854 al 15 de abril de 1865, pero también hay que sumarle los otros periodos anteriores que él ejerció. Creo que fue un total de 21 años los que él estuvo en la presidencia de Guatemala. El regreso de los conservadores al poder resultó el restablecimiento de la política y posesión social favorable a la iglesia. Pues entonces ya se les devolvieron. Recuerden pues que cuando Carrera entró con su ejército en contra de Mariano Gálvez, entraron con la consigna que decía religión. Bueno, que también viva, que era referido a la religión y que fuera los extranjeros. Y también proclamaban eso. Eso fue un fenómeno político porque a través de la religión se manejaba mucho a las personas. Se le restauró el poder a la iglesia, pero al final de cuentas el poder lo ejercía Rafael Carrera y se los hizo ver. ¿Sí? La legislación anticlerical fue derogada, las leyes del matrimonio civil y divorcio fueron retiradas y restablecidos los fueros eclesiásticos. Se invitó a regresar a Guatemala a los jesuitas, disponiendo de una suma de 1,900 pesos para ese propósito. Los conventos fueron reabiertos y se cantó el Te Deum en la Catedral de Guatemala como una nueva ceremonia política de la República. Se emitió una ley sobre educación que creaba comités de supervisión local e integrados por el pastor de la iglesia, un funcionario municipal y algunos destacados ciudadanos. En 1852, esta unión entre Carrera y la iglesia quedó institucionalizada mediante un concordato papal. Ese es un acuerdo entre la iglesia y el Estado de Guatemala y el Vaticano. Este fue un decreto que se firmaba con una república, el primer decreto que se firmaba con una república latinoamericana, y lo fue bastante beneficioso para los intereses de la iglesia, pues ella debería ser la censura de todos los libros que trataban el dogma. O sea, si había algo que se contraponía a lo que ellos decían, pues ellos censuraban. Ellos se encargaban de censurar los libros que se contraponían a los intereses religiosos. También ya empezaron a recibir los diezmos y los subsidios del gobierno de 4,000 pesos anuales, que ha sido una suma bastante considerable. A cambio de ello, el gobierno ejerció el patronato. ¿Se recuerdan que vimos que fue una institución colonial el patronato? Por el cual Guatemala, en ese momento el gobierno, la corona española recibió una cesión como de derechos por parte de la Iglesia Católica, del Vaticano, en el cual ellos iban a construir las iglesias acá en Centroamérica. Ellos iban a manejar el diezmo, iban a hacer nombramientos de autoridades eclesiásticas, y a cambio ellos se quedaban con el cobro del diezmo.
Y entonces esa era la cuestión. Ellos tenían que proteger a la Iglesia Católica. Bueno, pues más o menos vino a ser esto el patronato que se instaura aquí en tiempo de Rafael Carrera. Y entonces aquí se da el derecho de designar a los funcionarios eclesiásticos guatemaltecos. El concordato nunca fue rescindido y teóricamente subsistió hasta que Barrios suscribió un nuevo y más restrictivo para la iglesia en 1884. Estamos hablando de Justo Rufino Barrios. Sin embargo, se introdujeron algunas modificaciones cuando mediante un tratado con el Vaticano se clarificaron varios artículos del concordato original. Nuevamente, estas clasificaciones tendieron a favorecer a la iglesia. El concordato fue una obra del más influyente de los asesores del régimen, el licenciado Manuel Francisco Pavón, quien también fue el autor del borrador del acta constitutiva, así como de lo de la presidencia vitalicia de Carrera. Rafael Carrera tendió a usar a la iglesia en apoyo a su posición política como un caudillo. Del interior del país conocía la naturaleza religiosa del personal de su ejército y de la mayoría de los habitantes del país. Él fue un gran creyente y lo más importante, creyó que la iglesia tenía un derecho natural de participar en la vida política de la nación. Hay que destacar que Carrera fue guiado por los curas. Cuando eran las revoluciones, ellos fueron los que los guiaron. Incluso ellos fueron los que propagaron, uno de los tantos pues, que se inventaron durante el tiempo del cólera morbus, que Mariano Gálvez estaba envenenando las aguas. Y entonces, entonces hicieron creer a los pueblos que él tenía una misión divina para castigar a los envenenadores. Entonces, miren el tema, cómo estaban ellos tomando a Rafael Carrera para empezar a tomar el dominio. Por eso es que él era un protegido tanto de la iglesia, y entonces hicieron, la protección fue recíproca. Además, Carrera, para estimular a las masas levantadas, lo estimulaba con la religión. Como vemos, estamos viendo ya la forma en que Carrera estuvo manejando el país de una manera conservadora, protegiendo los intereses de la clase oligarca y también protegiendo los intereses de la iglesia al haberle restituido sus propiedades y sus beneficios. Esta parte de la batalla de la Arada es bien interesante porque de repente al presidente de El Salvador se le ocurre, que se llamaba Doroteo Vasconcelos, se le ocurre invadir Guatemala, que era un liberalista, y le dio asilo a los liberales guatemaltecos. Y lo hostigaban de varias formas. Por un lado, don José Francisco Barrundia, que fue el que hizo la traducción del Código Livingston al español y lo hizo que se implementara en el tiempo liberal. Recuerden que este era del lado liberal y fue el que metió el código. Ahora estaba con los conservadores. Perdón. Estaba en un periodo liberal. Perdón, estoy equivocado aquí. Él se fue exiliado y desde un periódico que él hacía ataques al lado conservador con un periódico que él fundó allá precisamente. Por el otro lado, Vasconcelos, que era el presidente salvadoreño, alimentó durante todo el año 1850 a la facción de montaña en el oriente de Guatemala, distribuyendo dinero y armas entre los sublevados. A finales de 1850 ya Vasconcelos estaba harto de que estaba muy pacífica la situación y decidió intentar una guerra en contra de Guatemala. Entonces abrió una cruzada invitando a participar en ella a Honduras y Nicaragua, pero solo el gobierno hondureño precedido por Juan Lindo aceptó participar. Fue lo que vimos anteriormente entre todas las batallas que él llevó a cabo. Perdón. El 4 de enero de 1851
se reunieron en Ocotepeque los presidentes de Honduras y El Salvador, con lo cual se quedó sellada la alianza en contra de Guatemala. El ejército salvadoreño se componía de 4,000 hombres debidamente armados y con apoyo de artillería, mientras que los hondureños, por su parte, tenían 2,000 hombres para la campaña. Es decir, ellos tenían 6,000. El ejército salvadoreño formó en línea a lo largo de la frontera con Guatemala, mientras Carrera se movía por distintos lugares a efecto de tenerlos dispersos. O sea, él, dentro de las estrategias militares, lo que hizo fue dividirlos, ¿eh? Que los hacía que los persiguieran por aquí y por allá. Entonces los ejércitos aliados se tenían que separar para poder aplicar aquella estrategia de divide y vencerás. El 28 de enero de 1851, el presidente Doroteo Vasconcelos dirigió al ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala un extenso comunicado en el cual le manifestó lo siguiente, estos 4 puntos. Que el presidente guatemalteco abandonara el mando para que éste fuera ocupado por un hombre de confianza de los invasores. Imagínense, y aquí estamos hablando de que ya no formábamos parte de una confederación, por lo tanto, esa situación ya estábamos hablando de que se metiera el gobierno salvadoreño gobernara el de Guatemala. Que Carrera fuera exiliado del país, debiendo ser conducido a uno de los puertos del sur por una partida de tropas salvadoreña. Que una vez que estuviera en el poder, en el mando de Guatemala, los salvadoreños que estuvieran los salvadoreños en el poder, se convocara a una asamblea nacional constituyente. Recuerdo que teníamos en ese momento el acta constitutiva. Que el ejército salvadoreño podía ocupar los territorios de Guatemala que sus jefes consideran convenientes y por un tiempo indefinido. O sea, era una más que todo como una carta de rendición que le estaban pidiendo a Guatemala que se librara. Estaban, ríndanse, vamos a tomar el poder, vamos a tomar las provincias que consideremos por el tiempo que sea necesario. Que se vaya el presidente de Guatemala, nosotros vamos a tomar el poder, saquemos a Rafael Carrera. Esas son mis condiciones para evitar esa guerra. El gobierno guatemalteco respondió con una nota que decía que ellos no tenían la autoridad por las leyes de San Salvador para hacer declaratorias de guerra y que no podían mandar tropas sin permiso de las cámaras, que al presentarse armado declarando la guerra a Guatemala, este gobierno considera a usted, o sea, a Vasconcelos y a los que lo acompañan como facciosos, ejecutando un atentado que no le corresponde. Es decir, el gobierno guatemalteco no reconoció que era el gobierno salvadoreño el que estaba atacando, sino que eran grupos guerrilleros o facciosos o facciones guerrilleras que estaban atacando el estado de Guatemala. No lo consideró como un ataque propiamente del país. Y que ante la eventual entrada de ellos, pues se iba a proceder como correspondía, defendiendo el honor y la seguridad de la República. Eso fue un tema previo a. La historia cuenta que el ejército aliado ingresó a Guatemala por 3 lugares diferentes, por Piñuelas, Agua Blanca, Jutiapa, con un contingente de 5,000 hombres. Pero el grueso de la marcha fue desde Metapán. Perdón, ahí la dislexia esa. El ejército unido de El Salvador y Honduras fue comandado por 11 generales. Y ahí en el libro menciona un montón, pero no creo considerable eso, ponerlos. Por el lado de Guatemala se llegaron a reunir 2,000 hombres y el ejército estaba liderado por varios coroneles, entre ellos Manuel María Bolaños, Vicente Serna, que fue el presidente, Serna está mal escrito ahí, Ignacio García Granados y, entre otros, José Rafael Carrera, quien era un comandante general. Una de las estrategias que utilizó Rafael Carrera, imagino cuando ya estaban enfrentados, fue aparentar una retirada para que el enemigo lo siguiera hasta el sitio que él deseaba. El 1 de febrero de 1851, ambos ejércitos pernoctaron
solo con el río San José de por medio, y Rafael Carrera se fortificó en las estribaciones del Cerro La Arada. Por eso es el motivo de la llamada, del nombre de la batalla, La Arada. El combate inició a las 8:30 de la mañana el día 2 de febrero de 1851, atacando a los aliados por 3 puntos diferentes, abriéndose fuego muy vivo por ambas partes. La primera carga de los aliados fue repelida por los defensores de la colina. El segundo ataque, los aliados lograron tomar la primera línea de trinchera, de donde nuevamente fueron arrojados. A la tercera carga, la fuerza hondureña y salvadoreña avanzaron aún más hasta llegar a confundirse con los soldados guatemaltecos, que peleaban ahora cuerpo a cuerpo con las bayonetas caladas, mientras la artillería cargaba duramente al grueso de los atacantes. Imagínense que ese tipo de guerra, sí, de pelea, sí era de pelea, no como ahora que solo lanzan el misil y ya cayó, ya valió toda la gente, ¿verdad? Entonces, en ese momento eran luchas de cuerpo a cuerpo. Pero miren la estrategia que tenían y lo poderoso del ejército de Guatemala, a pesar de que estaban reducidos en número. Entonces estábamos viendo de que estas gentes tenían 5,000 hombres. En lo más reñido del combate, Carrera ordenó que se le pegara fuego a los cañales que flanqueaban se lo voy a admitir aquí a alguien más. Que se encendían, que cuando se encienden estos cañales, dice que se producían ciertas explosiones o detonaciones similares a los disparos, con lo que los atacantes se creyeron víctimas de estar encerrados en un movimiento envolvente, ¿va? O sea, que estaban encerrados, los habían acorralado, y pues al frente tenían al ejército guatemalteco, por el otro costado un incendio, y hasta atrás del río, un río que les dificultaba una retirada estratégica. Entonces, cuando terminó el combate que ganó Guatemala, porque estas gentes huyen, empiezan a buscar a Rafael Carrera y no lo encuentran, y lo empiezan a buscar entre todos los muertos y nada que ver, hasta que lo encuentran tendido bajo un árbol, acostado de espaldas, con sus manos en cruz y todavía con el, ¿cómo se llama?, el espadín en la mano, el cual no se lo podía quitar porque tenía la mano hinchada de tanto pelear. Imagínense, tuvieron que quitarle los gavilones al guardamanos para que poderle quitar el arma. Y otro tema interesante es los 500 hombres que mandaba el coronel Leandro Navas y que se hallaban frescos por haber estado en la retaguardia. Es decir, que de los 2,000 soldados que tuvo el ejército de Guatemala, solo 1,500 estaban peleando y tenían 500 hombres de reserva, ¿sí?, que estaban en la retaguardia. Y cuando estos 1,500 les ganaron a los otros 5,000, estos salen atrás, entonces ya estaban frescos, entonces salen atrás de esos soldados que se estaban huyendo para El Salvador. El recuento final de la pérdida de los aliados arrojó 528 muertos, 200 prisioneros, 1,000 fusiles, 13,000 tiros de fusil, multitud de bestias y equipajes, 11 cajas de guerra y 2 piezas de artillería. Esto fue lo que le dio la gloria a Rafael Carrera. El recuento final de la pérdida de los aliados arrojó 528... Ay, perdón, esto ya lo había. Y esto... bueno, todavía luego de eso, cuando ya están huyendo los demás, Vasconcelos se va a refugiar que es el presidente de El Salvador, refugia en El Salvador nuevamente, y sale Rafael Carrera con el ejército atrás de él, y se van a meter a El Salvador para ir a derrocarlo. O sea, ellos se iban con todo en contra de este tipo. Y resulta que cuando están acampando en Santa Ana,
lo llaman, sus superiores lo llaman y le dicen, mira, venite de vuelta porque fíjate que el gobierno salvadoreño está solicitando la paz. Y ahí se terminó esa batalla de la Arada, lo que significó la hegemonía de Guatemala en Centroamérica y aseguró el clima para una época de restauración, seguridad y cierta bonanza económica. Hasta aquí vamos a dejar hoy clase. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Miren, Rafael Carrera hizo cosas muy buenas, también hizo cosas muy malas, ¿verdad? Torturó, brutalidad policíaca, exilió a los liberales, realizó actos deleznables, me imagino yo, hubo asesinatos y todo, pero fue un militar muy de lucha ardua. Después se loqueó ya en el gobierno durante los años que estuvo de presidente, y por eso es que en honor a él, en Vistahermosa existe el paso que conduce del Boulevard Vistahermosa para meterse a la Universidad Rafael Landívar, el paso que dice Rafael Carrera. Están tomando lo bueno de él para ese tipo de homenaje, porque también hay otro para Ubico, que también fue una persona que vino a insertar modernidad aquí en Guatemala. Pues fue una persona muy respetada, en cierto momento hasta muy justa. Construyó el Palacio Nacional, el Palacio de la Policía Nacional, la Torre de Correos, que a la fecha están bien paraditos ahí ante cualquier evento natural. Sin embargo, él también empezó a matar gentes, exiliar personas, empezó a loquear, y hubo la revolución del 44, pues que lo saca. Pero aún así, él tiene su reconocimiento en la historia como un buen presidente. Mucha gente, me recuerdo del lado de mi abuelita, hablaban de que durante Ubico todo estuvo muy bien, que el pueblo estuvo bien, él mantuvo las finanzas, creo que si no estoy mal, hasta arriba del dólar. Yo tengo unas revistas viejísimas ahí de aquellas que se llaman La Calle Donde Tú Vives, y cuenta la historia para que miren cómo era el tipo en sus inicios. Él iba en su carro con su chofer, iba por la Sexta Avenida y como que iba en exceso de velocidad y de repente un policía los paró. Y como no paró, lo alcanzaron y lo hicieron detenerse. Entonces viene el ¿cómo se llama? El piloto baja el vidrio y le dice, mira, ¿sabes a quién traigo acá, verdad? Le dice, no sé quién es. Traigo aquí al señor presidente, que era Ubico. Y entonces se sintió morir el tipo, ¿va? Pasó ese evento. Después Ubico mandó a llamar a esa persona y le dio un cargo más alto por estar cumpliendo con sus deberes. Así era el tipo. O iba a los pueblos y arreglaba los problemas familiares que se daban en ese momento. Llegaron a un lugar y había como un tesorero, ¿va? Del Estado, y porque querían resolver cierto problema y querían platicar con él cómo estaban las finanzas. El chulo no estaba, despedido inmediatamente en ese momento, y nombraron a otra persona. Entonces él era así, de esa manera. Lo que pasa es que el exceso de poder ciega a las personas, cualquiera que sea, ¿no? A cualquiera nos puede pasar eso. Entonces el poder tiene que ser limitado, por eso tiene que ser limitado, corto, o con el tiempo suficiente para que logren sentar, aunque sea, las bases de algo, pero no permitirle que se alarguen en los periodos de gobierno, porque ahí es cuando ya empieza el abuso de poder, se vuelven omnipotentes y entonces, se creen ellos omnipotentes y ahí vienen los problemas que se causan en los países con las dictaduras. Entonces, no sé si hay algo que preguntar al respecto de Rafael Carrera durante el gobierno conservador. ¿Algún comentario? ¿Algo que conozcan de la historia que no esté aquí? ¿Tuvieron chance de buscar por qué España al final de cuentas nunca mandó contingentes de su ejército desde España para acá a Guatemala?
para evitar las independencias. Aparte del único que leímos, que aquel ejército que se le rebeló y que le dijo que tenía que aceptar la Constitución de Cádiz. ¿No? Los insto a que busquemos eso y de repente le ponemos puntos. Entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí, jóvenes. Esta tos infeliz no me deja mucho. Entonces, nos miramos para la próxima clase, que es el día lunes. Y feliz feriado del 13 y del día 14, y jueves y viernes. Creo que es mañana 14 y 15. Que se la pasen bien. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias, muy amables. Feliz noche, licenciado. Feliz noche a todos. Se cuidan. Un abrazo.